plataforma, que es la plataforma de Google Classroom. Ustedes pueden observar ahí varios cursos que yo ya tengo y que he implementado. ¿Cómo entro yo a esta plataforma? Pues sencillo, ¿no? Lo único que tengo que hacer es teclear aquí en el buscador, le pongo Classroom, ahí está. En el caso, como yo ya estoy logueado, a mí me manda directamente a mis cuentas. Yo tengo varias cuentas en Classroom. Tengo esta y tengo esta, que esta es la oficial. Y me salen varias clases. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? Lo que yo tendría que hacer para empezar a usar Classroom es, pues prácticamente teclear. Ustedes lo van a hacer y como no tienen cuenta, seguramente les va a hacer lo que va a aparecer en la pantalla. Les va a aparecer esto, ¿sí? Les dice que es Classroom, que es un servicio web educativo desarrollado gratuitamente, que si quieres ser una institución, puedes adquirir el suite. Pero bueno, somos profesores independientes, le vamos a dar a clic aquí y inmediatamente les va a pedir una cuenta de correo electrónico. Aquí tendrían que usar una cuenta de correo electrónico institucional, bueno, no institucional, personal, cualquiera de las que ustedes utilicen. Voy a tratar de usar esta, a ver si me deja. Les va a pedir una contraseña, ¿sí? Y prácticamente, si están conectados a su celular, les va a mandar un código, ¿sí? En este momento a mí ya me llegó el código de verificación y ese código, pues prácticamente lo van a poner aquí, ¿sí? Si no tienen vinculado su celular, yo porque soy muy paranoico, no me gusta que perder información, lo hago, ¿sí? Les va a dar directo. Ya le di ahí, si se fijan, ¿sí? Y entonces, aquí me está indicando que esta cuenta está inhabilitada porque es una cuenta, de una institución a la que ya no pertenezco, seguramente por eso. Entonces, cuando nosotros ponemos ya nuestra cuenta original, cualquier cuenta que pongamos aquí, nos va a dar inmediatamente el acceso a Classroom, ¿sí? Entonces, aquí creo que voy a checar a ver si hay alguna pregunta. No, no hay ninguna pregunta. Perfecto. Aquí podríamos hacer el ejercicio de forma inmediata para que accedan a la plataforma o lo dejamos hasta el día de mañana. A mí me gustaría que accedieran de una vez porque ya les diseñé una plataforma para este curso. Se llama Creación y Uso de Aulas Digitales, en el cual yo ya les puse aquí literalmente un contenido, una bienvenida, una carta de bienvenida a su programa, el primer módulo que va a ser el día de hoy, ¿sí? Y en este hay material para que ustedes ya lo puedan ir checando, lo puedan ir verificando y puedan ir adentrándose a lo que veremos el día de hoy prácticamente, ¿sí? Entonces, ¿qué les parece? Sí, intentan entrar a Classroom, si pueden en este momento, van a teclear en su navegador igual lo que les dije, la palabra Classroom, y con su cuenta de Gmail, no sé si todas la tengan, puedan acceder para que una vez que estén adentro les va a aparecer esto, ¿sí? Déjenme, les pongo aquí. Ya cuando estén adentro, que ya metieron su correo, voy a usar mi cuenta. Esta es mi cuenta que no tiene ningún, prácticamente uso todavía. ¿Se fijan? Está en blanco. Así les va a aparecer. Una vez que ustedes se loguearon, ¿sí? Con su correo, les va a aparecer así. Y entonces, ustedes ya pueden acceder a la clase. Vamos a hacerlo desde el inicio para que lo puedan observar. Si quieren ustedes irlo haciendo en su casa, lo pueden hacer para que vayan practicando. Ya vi que esta cuenta sí está habilitada, entonces le voy a poner aquí Classroom, ¿sí? Le doy clic. Ahí me dice que utilice un correo. Como les dije, voy a usar que este está habilitado, está limpio. No he creado ninguna clase ahí. Ustedes pondrán el suyo, le dan clic, ¿sí? Le dan siguiente, ¿sí? Y lo mismo que les decía, que como yo tengo todo prácticamente vinculado a mi correo, pues lo hago, ¿no? Yo le voy a poner que sí a mi celular, ya le puse que sí, ahorita me va a dejar entrar. Y listo, ya estoy en Classroom. ¿Se fijan? O sea, nada más van a poner su correo electrónico de Gmail como si fueran a iniciar sesión, y seguido de eso les va a meter aquí Classroom. Ok, ¿y luego qué hago? Ah, pues quiero meterme al curso de aulas digitales. ¿Cómo le hago yo para entrar a ese curso de aulas digitales? Pues el profesor o el facilitador, en este caso el colega, para que no me digan profesor, va a darme un código, ¿sí? Este código lo voy a introducir ahí. Este es el código de su clase.
¿sí? Lo voy a copiar. Perfecto. Ya lo copié. Ahora me voy a la página donde estoy tratando de entrar. Ujú. Permítanme. Ok, entonces vamos a entrar con ese código. Déjenme, ahí está. Ajá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, déjenme. Acá está. Con ese código que ya copié, entonces ahora lo que voy a hacer es crear una clase. No, me voy a apuntar a una. Le voy a poner aquí apuntarse a una clase. Voy a poner el código que me proporcionó el facilitador o Antonio, como me gusten decir. Antonio, díganme, ¿sí? Ya que Antonio me dio ese código, le doy clic y dice apuntándose, ¿sí? En este momento ya entré al aula digital. Ya puedo yo como alumno, en este caso, entrarlos, le pongo en trabajo en clase a los contenidos que me está proporcionando Antonio. Y entonces Antonio ya creó un temario donde hay bienvenidas, donde hay el módulo 1 que son las aulas digitales, donde está el módulo 2 y van a ir apareciendo todos los demás módulos conforme vayamos avanzando. Y además ya tiene las sesiones grabadas. Aquí dice sesión matutino, el día de hoy. Voy a agregar aquí el vínculo, es un vínculo en YouTube que también les voy a enseñar a hacerlo. Y voy a dar clic y yo voy a poder ver esta presentación las veces que yo necesite acceder, ¿sí? Entonces, el código se los voy a pasar por aquí, por el, ¿cómo se llama? Por el chat, porque me lo están pidiendo. Y con ese nosotros vamos a poder acceder prácticamente a nuestra clase. Ahí está, miren, este es el código, déjenlo copio. Sí, y se los voy a poner aquí prácticamente para que lo puedan tener. Ujú. Carlos, es B minúscula, C minúscula, sí, es minúscula, B minúscula, C minúscula, F minúscula, 6, R minúscula también, 7H, 7H, ¿sí? Ahí está. Ay, ¿por qué mi chat está tan chiquito? Déjenle aumento el tamaño, ¿sí? Entonces, igual les puedo mandar una foto si quieren para que tengan todos el código, ¿sí? Déjenle subo un poquito más esto. Ujú. Y prácticamente ya podemos entrar al módulo y ahí voy a ir subiendo material y les voy a dejar algunas actividades, sobre todo pues para practicar estos módulos. Se indicó que código inválido. Ok, vamos a regenerarlo. Código de clase. Ok, permíteme un momento, ahorita te digo qué pasó. BC6FR R7. Ok, déjame lo regenero entonces. ¿Sí? Vamos a regenerar el código, hay una forma de hacerlo. Aquí está. Cuando los códigos no funcionan, eso también se los voy a enseñar en las siguientes clases, lo reiniciamos, se dice restablecer código, te lo cambia y ahora les das el nuevo código. En este caso, el nuevo código va a ser ese. T minúscula P 33, T minúscula 4C. Si quieren pasarlo para ya no cambiarlo, ¿sí? Y ahorita les mando una foto aquí por el chat. ¿Sí? Herramientas, nuevo. Ok, les voy a mandar una foto por el chat. Creo que por aquí se puede sin problema. Ahí está. Ese es su código, ¿sí? Una vez que tienen ya su código prácticamente introducido, les va a dar acceso al aula, así como me lo hizo a mí, a ustedes también van a poder acceder al aula sin ningún problema. ¿Sale? Dice Yadira que ya está. Carlos dice que ya está, parece ser. Las personas que aún no ingresen, igual, si necesitan alguna asesoría, ya después de la clase me contactan, nos ponemos de acuerdo y pongo la cámara y les ayudo, porque puedo proyectar la pantalla. Y otra cosa es que ustedes también me pueden proyectar su pantalla, ¿sí? Perfecto, dice Teresa que es listo. Me dice Daniela que también. José Manuel dice que ya entró. 3, 6, 9. Ok, correcto. Pues al parecer creo que todos ya entraron. Como les repito, si hay algún problema, les puedo ayudar.
sin ningún, pues, complicación, ¿sale? Entonces ya le voy a quitar aquí porque ya lo editamos. Entonces, pues esta es la plataforma en la que yo les voy a enseñar a ustedes a crear clases, ¿sí? Como tal. Les voy a enseñar unas de las que ya tengo diseñadas para que vean cómo nos va a quedar al final de, pues, de esta sesión prácticamente, pues, nuestras clases digitales o nuestra aula digital. Yo acabo de dar un curso de intensivo que le denomino biomedicina, es para los alumnos que van prácticamente a ciencias de la salud, a los exámenes de licenciatura de enfermería, medicina y demás. Y entonces les di un cursito, pero pues por estas cuestiones digitales y de la pandemia no podíamos hacerlo presencial. Entonces yo les creé prácticamente una clase en línea, ¿sí? Con la que ellos pudieran pues estudiar y además les daba clases presenciales, así como ustedes. Entonces, miren, aquí les voy a poner un ejemplo de mi plataforma, déjenla reduzco, ¿sí? Y esta fue mi plataforma con la que trabajé con estos chicos. Biomedicina tenía dos componentes, uno que era biología celular y otro que era el componente de anatomía. En el componente de biología celular yo les puse las diapositivas en formato PDF, les puse material extra y ellos podían estudiar prácticamente. Del módulo 1 nos tardamos aproximadamente 15 días en llevarlo a cabo. Empezamos como el 3 de julio, empezamos como el 13 de junio y acabamos como el 3 de julio. 15 días les estuve subiendo material. Aquí ellos le daban clic, podían entrar a las diapositivas en PDF, descargarlas, material extra, ¿sí? Páginas de internet, reacciones en Word, estructuras de los carbohidratos, etc. Entonces, pues ya tenían ellos ahí su componente 1, tenían el componente 2 que era anatomía, era prácticamente todos los sistemas, igual les subía sus diapositivas y material extra, ¿sí? Tenían todas las grabaciones de las clases, las tienen ellos por medio de vínculos de YouTube, que también les voy a enseñar a hacerlos, privados, de tal forma que solamente el que tiene el correo electrónico puede verlo, ¿sí? Si ustedes se quieren dedicar a clases en línea, pues obviamente no les conviene que sus videos estén libres, entonces por eso los protegimos. Y ellos le daban clic aquí, vamos a poner el ejemplo, y perfectamente podían entrar a una clase grabada, ¿sí? Vean, aquí está una clase grabada, y ellos pueden, pues prácticamente entrar y salir y volver a repetir la clase las veces que quieran. Que eso es muy importante, ahorita lo vamos a ver en el diseño, ¿sí? Tienen acá, una de mis clases era a las 9, la otra a las 4, de 4 a 5:20, entonces pues este era otro grupo, entonces ahí ellos ya tenían prácticamente cómo entrar. Tienen exámenes también, ¿sí? Tienen actividades de exámenes ellos para que puedan, pues literalmente estudiar. Para biología tenían alrededor de 14 exámenes. Vean, ellos le dan clic, estos exámenes se generan en Google Forms, que también les voy a enseñar a hacerlo. Y pues literalmente ellos ya podían hacer aquí sus exámenes, ¿sí? Tenían actividades complementarias, aquí se les ponen sus actividades complementarias, pueden ser de internet o diseñadas, ¿sí? Tenían acceso a exámenes especializados, que ahorita los quité, pero eran exámenes finales, los quité porque luego se copian, luego les enseñaré a bloquearlos, ¿sí? Tienen una videoteca, en la videoteca tienen todos los videos de las clases y videos auxiliares de YouTube. A veces yo les decía, quiero que estudien en ciclo de Krebs, ya les subí el video para la siguiente clase. Esto se le llama aula invertida. Y ellos empezaban a estudiar pues con tiempo, ¿no? Y pues literalmente eso les ayudaba mucho a prácticamente a seguir aprendiendo, ¿sí? Tienen una biblioteca digital donde se les suben materiales de libros, ¿sí? Ya sean en digital o ¿cómo se llama? En físico. Me estaba hablando, Oli. ¿Qué pasó, Oli? Dígame, la escucho. Ah, muy bien, Nada, perfecto. estaba practicando con los botoncitos. Muy bien, Oli, para eso esta clase, para practicar. Muy bien, entonces, como les decía, miren, aquí tenemos un ejemplo de una plataforma donde tenemos pues prácticamente 8 temas diseñados para que el alumno lo haga de forma interactiva, ¿sí? Sobre todo en esta realidad. Ahora nosotros, pues en nuestro curso, vamos a tener lo mismo, ¿sí?
que es la creación de aulas digitales, trabajo de clase. Todo esto se los voy a explicar, no se pongan, no se vayan a estresar ahorita. ¿Sí? Y ahí tenemos mi curso, ¿sí? Bienvenida, carta de presentación, le dan clic, aquí pueden sacar el programa, hay muchos ya creo que a todos se los envié, ¿sí? Aquí están los recursos del día de hoy, y pues prácticamente pueden entrar a verlos. Les recomiendo mucho el último, que es de neuroeducación del doctor Mora, que es un tema que vamos a tratar el día de hoy porque está relacionado a las aulas. Generalmente una de los principales problemas que tuvimos ahora con la pandemia, me incluyo, porque aunque soy bastante digital, tuve un problema, es nos obligaron a hacer la transición a las aulas digitales. Y esto trae una consecuencia muy importante, es que no diseñamos adecuadamente nuestras aulas y los alumnos se convierten en alumnos apáticos a este sistema. Pero, ¿qué les parece si pasamos entonces a la parte formativa del contenido del día de hoy? ¿Sí? Déjenme les proyecto la presentación. Creo que ahí está, perfecto. Entonces vamos a platicar el día de hoy precisamente de esto de las aulas digitales y su importancia o su relevancia respecto a, pues prácticamente el buen funcionamiento de las mismas, ¿sí? Ok, pues bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a este curso para la creación de aulas digitales. Como les decía, en cualquier momento me pueden interrumpir, pueden levantar la mano. Voy a tratar de tener aquí en la segunda pantalla abierto el chat, déjenme lo pongo, para poder ver si me hablan, porque esta es otra tendencia de las aulas digitales, que a veces no vemos si nos están hablando o no. Es muy recomendable, si se van a meter a esto del aula digital, a tener una segunda pantalla. Yo generalmente tengo dos pantallas, ¿sí? Para poder estar atendiéndolos a ustedes y atendiendo la presentación. Obviamente esto es lo ideal, ¿no? O sea, pues es como cuando ya tienes bastante tiempo, pues les digo que nos agarró en febrero a nosotros como docentes y pues tuvimos que implementar pues un estudio, ¿no? Entonces es muy importante esto. Primero, curso para la creación de las aulas digitales. ¿Qué debo de entender de una aula digital? Debo de comprender que una aula digital es un espacio en el que yo tengo que generar muchos recursos para que mis estudiantes lo conviertan en un aprendizaje eficiente. Porque para empezar, una de las problemáticas que vamos a tener mucho y los que no han dado clases en línea, es que los estudiantes se dispersan por la naturaleza del contenido didáctico, ¿sí? Generalmente, cuando empiezas a dar una clase en línea, el alumno tiene la facilidad de estar con el celular, ¿no? O sea, prácticamente puede estar así escuchando disque la clase. Entonces, en este momento se requiere mucho la captura y la atención del estudiante para que nosotros podamos, pues prácticamente entender y hacerlo razonar acerca de la importancia y de este nuevo modelo, ¿sí? Entonces, en este curso, pues literalmente lo primero que tenemos que entender es que es una aula digital. Y como pueden observar en la pantalla, nos dice que es una herramienta, obviamente, que nos va a facilitar, pues, prácticamente las clases en línea, ¿sí? Nos va a permitir administrar entornos educativos. Es decir, que no solamente tengo que dar una clase, hay maestros que tienen que dar hasta 3, 4, 5 de materias distintas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo doy química, doy biología, doy ciencias de la salud, entonces tengo que diseñar materiales distintos para esta clase digital. No puedo sentarme literalmente y empezarles pues a aventar conocimientos, sino que tiene que estar un poco más diseñado para que cada uno de ellos tomen la atención necesaria, ¿sí? Obviamente, esto debió haber sido un proceso de migración lento, ¿sí? No debería de haber ocurrido como nos pasó, pero bueno, fue una situación que era poco controlada, ¿sí? El entorno del aula digital generalmente es un entorno lento. Yo la empecé a trabajar hace 3 años y aún tengo algunas dudas sobre algunas cosas. ¿Por qué? Porque no puedes llegar a implementar un sistema digital sin capacitación y entonces muchos tenemos el problema de la tecnología, ¿sí? A lo mejor hay gente que es muy habilidosa, pero hay otros que pues no se nos da, ¿no? Y batallamos mucho hasta para poder mandar un correo, ¿no? Que es una situación pues totalmente natural, porque estas tecnologías surgieron sobre la evolución educativa,
¿sí? Entonces, esto debería ser un proceso paulatino, sin embargo, pues se volvió algo sincrónico a la par. Entonces llegas un día y te dicen tienes que dar clases en línea y no tienes la menor idea, ¿no? Entonces muchos profesores, inclusive lo que hacían eran, vamos a hacer un... o les enseñaban el texto, vamos a hacer este problema, ya lo copiaron, ¿no? Y entonces esto, pues literalmente, imagínense uno como alumno, el que esté ahí viendo en la pantalla esta situación, pues se le convierte en algo bastante, pues literalmente confuso, e inclusive te vuelves resiliente o te vuelves apático a esto, ¿no? Entonces, pues es muy importante entonces saber qué es un aula digital. Tiene que tener un contexto bastante creativo, literalmente, para que el alumno, pues en ese momento, pueda motivarse a realizar esto, ¿sí? Ok, entonces, sobre esto mismo, ¿cómo están las aulas en México? ¿Cuál es el caso? ¿Cuál es su postura? O sea, en realidad ustedes como profesores estaban de acuerdo o están de acuerdo en la educación digital. Es un punto que me gustaría conocer de cada uno de ustedes. Si quieren escribirlo o si quieren hablar, nada más levanten su manita y los escuchamos. ¿Qué opinan acerca de esta cuestión de como profesores de aula digital? Si no hubiese ocurrido la pandemia, ¿hubiesen estado dispuestos a aprender o a migrar en este sistema? A ver, platíquenme un poquito para hacer más dinámico esto. ¿Qué opinan? Se quedaron muy callados, profesores. Si me lo permite, Adelante, ¿no? Lupita. Pues por ahí he tenido ya algo de experiencia y sí demanda más trabajo, pero bueno, yo creo que es un reto y uno aprende, pero lo que más me preocupa es de que el alumno, lo que tú comentabas, el alumno se puede distraer más, Ajá, puede estudiar incluso menos porque le da más margen a copiar, a claro. que las tareas, incluso que no las haga él, que se las haga alguien, al fin que las sube en la plataforma. A la Ujú, hora de los exámenes, pues también puede tener los libros ahí al lado y copiar. Y sí, sí como que el alumno a uno se le pierde más su productividad, se puede distraer más y uno puede tener menos control de él. Esa sería mi opinión. Gracias. gracias, Lupita. Efectivamente, muy acertada. Y fíjate que en ese punto que acabas de discutir está la área de oportunidad. O sea, cómo nosotros como profesores vamos a poder evitar o dirigir o educar, literalmente creo que es la mejor palabra. Cómo nosotros educamos al estudiante para que sea un estudiante digital. Y el primer problema que vamos a encontrar es que ni siquiera nosotros somos profesores digitales, ¿sí? Entonces, precisamente muchos autores, vamos a ver más adelante un sistema que se llama aula invertida, se preguntaban esto, porque ¿cómo es que la educación literalmente cambia con la cuestión digital? Les voy a poner una fotito y se van a dar cuenta, pues que en realidad no cambia mucho, pero que necesitamos una formación y una preparación para poder, pues, avanzar, ¿no? Y efectivamente, si alguien tiene otra opinión, la voy a leer. Ah, sí, Yadira Mendoza nos dice que está de acuerdo con el comentario de la compañera. Ajá, es una carga de trabajo. Exacto, creo que también dejé de lado eso, ¿no? Que también es una carga de trabajo muy grande, ¿eh? Te implica mucho tiempo el trabajar digitalmente y más si no estabas preparado para abordar este tipo de situación, ¿sí? Necesitaremos actualizar y sí, claro, es un gran reto. Entonces, definitivamente, ¿cuál es uno de los detalles? Primero, lo que les digo, que no somos profesores digitales, entonces muchos de nosotros tenemos otra formación, tenemos licenciaturas en biología, en química, en ciencias, etc. Algunos son docentes de formación, llevan las cuestiones pedagógicas, pero eso es una gran limitante porque pues no sabemos a dónde correr y qué herramientas utilizar. Justamente por eso les preguntaba que cuál era su postura, como dice la diapositiva. Anderson Monroy en 2018 hizo un estudio en el IPN, el Instituto Politécnico Nacional, a 500, más o menos 428 alumnos, cuyo promedio tenían 7.9, ¿sí? Lo sacó, pero él se dio cuenta de algo muy interesante, que los profesores estaban renuentes
a usar las aulas digitales. Y no estaban renuentes porque no quisieran, obviamente hay muchas implicaciones, pero estaban renuentes en el sentido de que no conocían cómo utilizarla y el poco o mucho material que subían no era consultado por los alumnos. Entonces ellos se dieron cuenta, como pueden observar, que varias plataformas evaluadas, Edmodo, Sociology y Edmodo, que son unas de las más comerciales, pues se daban cuenta que de todos los alumnos, de los 428, 359 no entraban por ejemplo, a Moodle. De los 428, 391 no entraban a Sociology. Y de los 428 no entraban 361 a Edmodo. Quiere decir que también el alumno pues tiene una resistencia a esto. ¿Pero por qué? Porque precisamente es muy complicado hacer la migración mental de de una aula física presencial a una pues prácticamente virtual. Y es lo mismo lo que estábamos discutiendo los compañeros, o sea, es muy complicado. Entonces necesitamos súper prepararnos para entender este concepto. Por eso es que quise hacer la introducción primero antes de diseñar nuestra aula, porque ¿cómo la vamos a diseñar, no? Ok, entonces bajo este contexto, pues literalmente bienvenidos a la revolución digital. Nos alcanzó. Nos podemos, hacer a un ladito, nos podemos, así como hacer de la vista gorda, pero no se alcanzó. Ya no hay marcha atrás. Todo es digital. En la actualidad, esta revolución va a ser más significativa que la misma imprenta, que la misma industria o que inclusive el mismo descubrimiento de la escritura, ¿no? ¿Por qué? Porque literalmente ahora todo está en función de lo digital. Comercio electrónico, medicina inclusive electrónica, ¿no? Dinero electrónico, todo es electrónico. Cada vez nos limita más las posibilidades, ¿no? De acceder de maneras tradicionales. Por ejemplo, en muchos bancos ya no te dejan hacer movimientos directamente en ventanilla, te mandan con un asesor a un cajero o cosas de ese tipo, ¿sí? Porque literalmente, pues esto ya no es factible por cuestiones globales, ¿no? Entonces, pues estamos en el mundo de la sobreinformación y el mundo de la pseudociencia. ¿Por qué? Porque toda la información que nosotros necesitemos se encuentra aquí, en el computador, en el internet, ¿sí? Entonces, necesitamos aprender a diseñar estrategias como docentes para convertirnos en educadores digitales o en docentes digitales que permitan entender a las personas que no toda la información que encuentres en estas redes, en estas páginas, ¿no? O sea, es real y lo vemos en este tiempo de COVID. O sea, ¿cuánta publicación no existe en Facebook, ¿no? Que tomes té de jengibre, que te tomes un té de canela y que así no te va a dar COVID, que te tomes los fármacos que los doctores están escondiendo porque son muy malignos, ¿no? Que te van a quitar el líquido de la rodilla. ¿Por qué? Porque estamos en la era de la sobreinformación. Ahorita vamos a platicar un poquito de esto, ¿no? Que se convierte todo en opinión. Todo lo podemos opinar. Entonces, pues el enfoque educativo en las cuestiones digitales es primordial para empezar a educar a los alumnos, para empezar a educar a las personas, ¿sí? Para empezar a educarnos nosotros mismos acerca de este contenido que es tan importante, ¿sí? De todo esto. Entonces, pues necesitamos docentes digitales, pero ¿cómo me voy a convertir en un docente digital? Si muy apenas pude convertirme en un docente de aula presencial y me costó años, y aún así todavía no dominas temas, se convierte en algo muy complejo, ¿no? O sea, ¿cómo migro de ser el profe tradicional con el pintarrón, con ciertas herramientas que no se pierden en la educación digital? Eso es muy importante. Esta es una herramienta, no es que vaya a cambiar. Es uno de los principales problemas que tienen las personas respecto a esto. Muchos creen que debido a que pues la tecnología está implementándose, creen que se puede quitar al profesor o se puede quitar la clase tradicional y no. Esta es una herramienta complementaria que nos permite pues prácticamente mejorar, ¿no? Yo lo veo mucho en las clases de biología. Yo soy malísimo para dibujar, entonces imagínense dibujando una célula para los pobres alumnos, pues no, entonces me es más fácil utilizar una proyección digital que me permita, pues, prácticamente cumplir el objetivo de la enseñanza, ¿no? Entonces, ¿cómo me convierto yo en un docente digital? Esa es una pregunta muy importante. ¿Cómo le hago? Pues primero tengo que identificar qué tipo de docente soy, ¿sí?
Y casi, sin temor a equivocarme, creo que todos somos docentes con conocimiento técnico. Casi todos. Les digo por qué. Porque es muy difícil que nosotros implementemos otras herramientas que no sea la técnica tradicional. Cuando yo estaba en la licenciatura, pues a mí el docente llegaba, ponía un pizarrón, unas diapositivas, ya me balconé de mi edad, y prácticamente acetatos, ¿no? Cosas de ese tipo, y me daba la clase y yo tenía que estar muy atento ahí escribiendo. ¿Por qué? Porque ese profesor articulaba, almacenaba y transfería el conocimiento. Era una eminencia, ¿no? Porque tienen además doctorados, maestrías y demás. Entonces manejan la información, saben de la información. No dudo de su conocimiento. Pero el detalle es qué tanto como alumno, tú o el alumno real, se está llevando para entender esta dimensión. Entonces es bastante complicado porque entonces se supone que no comprendemos cómo funciona el cerebro del aprendizaje, ¿sí? O sea, cómo realmente yo aprendo, cómo realmente yo puedo prácticamente pues, aprender a transmitir el conocimiento. A veces, y en la mayoría de las ocasiones, pues lo hacemos de manera empírica, ¿no? O sea, cómo me enseñaron, cómo puedo diseñar una clase y empiezas a practicar y obviamente la experiencia te va a dar al final unos muy buenos resultados. Sin embargo, tenemos que migrar a una situación que se conoce como conocimiento tácito. El conocimiento tácito es aquel conocimiento que no se puede almacenar, no se puede transferir, es vivencial, ¿sí? Es lo que se hace en el momento, ¿sí? Entonces ese conocimiento es más significativo. El alumno o inclusive tú como persona puedes aprender más fácil, ¿no? Casi todos tenemos memorias o recuerdos de cosas que nos marcaron cuando estuvimos en formación. A lo mejor hay un punto específico de algo de cada uno de ustedes que recuerdan muy claro gracias a que un profesor utilizó el punto exacto para que no se les olvidara. Una emoción, una descripción, una situación que su cerebro creó un mecanismo, una estimulación que permitió que no se olvidara. Entonces, como docente, tenemos que empezar a actualizarnos, ¿sí? Decía una maestra hace algunos años, pero es que ya estoy muy grande para actualizarme. A mí ya déjenme con mi sistema tradicional. Y en realidad creen que es tarde para aprender, ¿no? Inclusive desde el punto de vista de la neuroeducación, nosotros nunca dejamos de aprender. Entonces no existe el problema de que soy muy grande o que ya es muy tarde para aprender cosas nuevas, no. Siempre y cuando tengamos el potencial y la aptitud para hacerlo. Es así de sencillo. Unos se van a tardar 5 minutos, otros nos vamos a tardar 4 horas para entender el funcionamiento de un sistema digital, pero lo podemos hacer sin ningún problema, ¿sí? Entonces, pues literalmente eso es la importancia, empezar a modificar mis hábitos de enseñanza, a visualizarme como un profesor que quiere cambiar. Por eso es que estoy tomando un curso de aula digital, porque quiero hacer cosas diferentes. Entonces tengo que sensibilizarme a que no puede ser nada más que entre a Google y teclee cómo redactar palabras esdrújulas, ¿no? Y que el primer documento que vea es el que le subo. Tenemos que hacer una búsqueda, una selección. Literalmente, yo lo visualizo mucho con la investigación. Literalmente tienen que hacer investigación científica. O sea, literal, método científico básico para dar una clase. Eso se llama la trans o la interdisciplina, en la que ustedes tienen que estarse relacionando con muchas cosas que a lo mejor no estamos dispuestos a hacer, ¿no? Y bueno, hay otras cuestiones ahí, pero bueno, vamos a creer que todos tenemos la voluntad y que independientemente de las cuestiones personales, acuérdense que ser docente es un compromiso humano, estamos trabajando con personitas y esas personitas, pues literalmente lo que ocurra con ellas va a ser nuestra responsabilidad, ¿no? O sea, por ahí hay una frase de una institución que dice que siempre eres responsable de lo que se ha cultivado. Entonces, pues literalmente hay que tener mucho cuidado con lo que estamos cultivando, ¿sí? Ok, entonces, pues, un docente tiene que desarrollar habilidades especiales para poder, pues, literalmente empezar a diseñar contenido, porque al final esa es nuestra función, el diseño de contenido, ¿sí? Generalmente, nuestra naturaleza del aprendizaje es opuesta a la naturaleza de la enseñanza. Como nos enseñaron
muchas de las cosas no es la naturaleza del aprendizaje, curiosamente. Pero pues obviamente en aquellos años, o cuando empezamos a estudiar nosotros, no había tanto enfoque neurodidáctico, neuroeducativo, no se sabía tanto del cerebro. Entonces, por eso es importante, pues, aprender una metodología que te genere conocimiento tácito, el conocimiento que se te va a quedar a ti y a tus alumnos, porque la mejor forma de aprender es la enseñanza. No hay una metodología, no hay. No hay que las inteligencias múltiples, que luego es un mito, ahorita lo vamos a ver. No hay que ejercicios especiales para un alumno. No, no, no hay una metodología. Ustedes la van buscando, ¿sí? A mí me ha convencido mucho esto de la neuroeducación por las cuestiones de formación, de la investigación, pero entonces a lo mejor tú encuentras otra, la de Montessori, a lo mejor encuentras las típicas, ¿no? De aula invertida, qué sé yo, ¿no? Pero tú vas a buscar una metodología y diseñarla. Al final, como docente, tienes esa facilidad de crear. Y cuando creas, es más fácil transmitir porque te apasiona. Entonces, eso es muy importante, ¿sí? Muy bien. Entonces, como docente, tengo que desarrollar lo que se conoce como metacompetencias, ¿sí? ¿Qué es una metacompetencia? Se escucha así como muy rimbombante. Pues prácticamente es a desarrollar habilidades que me permitan identificar qué está funcionando en el aula, perdón, y qué no está funcionando en el aula. Qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal. ¿Por qué? Porque como docente, y casi creo que todos van a coincidir conmigo, generalmente creemos que todo está bien en el aula, pero no es cierto. Pasa lo que está pasando, no lo que creo que está pasando. Y eso es bien complicado desde el punto de vista del egocentrismo como docente, romperlo, porque resulta que ahora nosotros tenemos que ser docentes centrados en el alumno, no tenemos que ser docentes centrados en el docente, ¿sí? Que era el docente que llegaba y explicaba todo, y aunque se equivocara en alguna cosa, tú no le podías decir nada. Ahora los alumnos te pueden corregir porque estás en un mutualismo, estás aprendiendo de forma mutual, ¿sí? Y hay que tener mucha humildad de reconocer que, sí, tienes razón, me equivoqué. Muy bien tú. Para eso estamos, para aprender, ¿no? Porque el docente no tiene el 100% del conocimiento. Obviamente hay factores que pueden favorecer o no la pedagogía y que domines el tema y a veces se te olvida algo. Es normal. No es cosa de otro mundo ni te convierte en algo negativo. Entonces, tienes que poner un espejo y reconocerte como docente. ¿Qué es lo que está funcionando para mí? ¿Qué no está funcionando para mí? O sea, y cambiar, ¿no? Es que me dicen mis alumnos que mis diapositivas están bien feas y que están blancas y que tienen mucho texto, pero pues yo soy el maestro y ni modo, que le batallen, así me decían mis profesores, ¿no? Tenemos que ser un poco más flexibles en este contexto y desarrollar este tipo de habilidades, porque entonces solamente así vas a ver dónde puedes catalizar el aprendizaje. ¿Cómo puedo hacer que mi alumno catalice ese aprendizaje? ¿Sí? Y bueno, pues literalmente para hacerlo, pues tenemos que tomar en cuenta muchos factores, ¿no? Hay infinidad de tópicos en internet o cursos donde puedes tomar pues prácticamente estas habilidades y empezar a desarrollarlas, ¿sí? ¿Cómo voy a diseñar un aula digital? Pues literalmente, entonces yo tengo que diseñar un aula donde el aprendizaje sea activo, no pasivo. El aprendizaje pasivo es el aprendizaje tradicional en el que nosotros, pues literalmente llegábamos a un salón y apuntábamos lo que el profesor nos decía. Ese es el pasivo. O sea, literalmente el conocimiento ahí estaba, el profesor te lo daba y tú tenías que asimilarlo y tenías que copiarlo y demás, ¿no? La técnica de dictado, que no es mala, sino que mal aplicada. Todo lo que conocemos en educación es bueno, solamente que no está aplicado adecuadamente. Uno va identificando conforme pasa el tiempo cómo hacerlo, ¿sí? El aprendizaje inductivo, cómo induces al alumno a que realmente ocurra esto, ¿no? Y sobre todo con cuestiones, por ejemplo, como la historia, las muy teóricas, la biología, civismo, geografía, y realmente aprendan. ¿Y cómo le haces, por ejemplo, para que colaboren? Porque esa es otra forma de aprendizaje entre ellos, ¿no? Tienes que hacer un video de
el sistema endocrino. Perdón si uso muchas terminologías biológicas, pero es como que el tipo de aprendizaje que he desarrollado más. ¿Cómo le haces para que el joven te explique las teorías científicas? Por ejemplo, las leyes ¿cómo se llama? Las leyes de Mendel. ¿Cómo le haces si son bien teóricas? O sea, tienes que empezar a desarrollar habilidades para que prácticamente el alumno vaya favoreciéndose, ¿sí? Y obviamente esto es súper importante, sobre todo cuando vamos a diseñar nuestra aula digital. Tenemos que diseñarla enfocadas en un aprendizaje activo y además en un sistema de evaluación. ¿Cómo los voy a evaluar? Por ejemplo, ¿cómo evaluamos un resumen? Obviamente, primero tengo que generar una herramienta que sea pedagógicamente aceptable, como las rúbricas, no sé si todos la conozcan, en el que yo pueda revisar punto por punto lo que yo quiero que me demuestre ese alumno. Luego se enojan conmigo porque en las rúbricas pues va la ortografía, como el de química está revisando ortografía, ¿sí? Ese es el aprendizaje integral, el aprendizaje significativo, en el que todo tienes que saber. ¿Qué les vas a revisar en un resumen? Que realmente hayan escrito bien la fecha en la que se llevó a cabo una revolución. ¿Qué les revisas? Acuérdense que hay que revisar activamente, a lo mejor una buena redacción, ¿sí? Desde el punto de vista de los enunciados, una buena acentuación, que el contenido sea el que realmente le estás pidiendo, ¿no? Porque luego les pones, me acordé de una experiencia, ¿no? Les pones que investiguen, no sé, un término que tiene pues varias connotaciones sociales y resulta que lo primero que le sale en Facebook o en Google es lo que ponen, ¿no? Entonces también eso hay que enseñarlos, a dirigirlos a buscar. Con esto me acuerdo de lo que decía Lupita, ¿no? Que muchos alumnos pues literalmente van a cortar y pegar, que van a pedirle a otra persona que lo haga, que le haga su trabajo. O indiscutiblemente, eso siempre pues, es la tendencia a que pueda suceder. Pero si tú tienes un buen diseño de tus actividades, es difícil que estos chicos puedan acceder a esas cuestiones, ¿no? Como una reflexión. Por ejemplo, a veces yo utilizo una estructura que se llama Reaction Paper, un archivo de reacción, en el que yo les pido, no un resumen, les pido que me expliquen qué entienden, por ejemplo, con lo del ADN, ¿no? O sea, explícame qué es el ADN y por qué es tan importante y por qué hay mutantes, ¿no? Algo que les apasione. Y pues ellos tienen que literalmente describir cada uno, no debe ser igual, cómo se hace esto, ¿sí? Y obviamente te vas a encontrar por ahí luego unos listillos, ya cuando revisas, ¿sí? Que pues obviamente quieren copiar, pero no se puede. ¿Por qué? Porque tú le estás pidiendo una opinión, una expresión, una reflexión acerca de algo. Por ejemplo, les puedes pedir una infografía, ¿sí? Dile describen una infografía que es el tipo sanguíneo, ¿no? Y obviamente es imposible que hagan una infografía igual, tienen que ser diferentes, ¿sí? Estas herramientas son las que nos van a permitir, pues, que literalmente el aprendizaje digital vaya evolucionando, ¿sí? No sé si hasta aquí tienen alguna duda, ¿no? Si no, yo les sigo. Aquí los leo. Muy bien. Entonces, ¿cómo voy a diseñar una evaluación? Hay varios tipos de evaluaciones. Las que comúnmente nosotros utilizamos son la diagnóstica, la sumativa y la formativa, ¿no? La diagnóstica es aquella cuando inicia y generalmente no tiene calificación, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso porque pues es para evaluarlos diagnósticamente. ¿Se utiliza otro sistema de calificación? Sí, ¿no? Pero no tiene una calificación, vamos, como la tenemos en México de 1 a 10, ¿sí? La sumativa, a través de trabajos continuos, tú vas viendo cómo va evolucionando tu alumno, y finalmente la formativa, ¿no? Que pues prácticamente son literalmente evaluaciones formativos del final, ¿no? Entonces, así es como tenemos que diseñar esta aula digital. Tenemos que pensarla considerando todos estos aspectos que son sumamente importantes, ¿no? Y otra cosa que también es muy importante es también entender el pensamiento. O sea, ¿qué es lo que yo le voy a pedir a un alumno? Le tienes que pedir pensamiento crítico. Dios mío, ¿y eso qué es? ¿Qué acaso ya no pienso críticamente? Se supone que todos pensamos, pero no todos pensamos rápidamente, críticamente. ¿Por qué? Porque el pensamiento básico es desordenado, es prejuicioso, es parcializado,
es desinformado y generalmente se constituye a través de las experiencias y generalmente genera opiniones, ¿no? Yo me meto a Facebook y veo que una persona publicó, en San Luis Potosí no hay hospitales. Y obviamente mi pensamiento es, ay, está loco, ¿no? ¿Por qué no hay hospitales, no? Y empiezo a escribir. Ni siquiera me he documentado, ¿no? Fui a una página de internet oficial a ver si había camas. Ni siquiera, chequé si la persona realmente es de San Luis Potosí, si trabaja en el sector salud. Nomás estoy dando mi opinión. Tú estás muy mal porque esta persona bla, 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 y te enojas, ¿no? Y hacen unas discusiones muy padres en Facebook, porque se vuelven especialistas en tema. Eso no es pensamiento crítico. Eso es pensamiento. Simple y sencillamente, lo que tú piensas, lo opinas. Pero el pensamiento crítico es algo más especializado. Es un pensamiento más lento, en el que yo, literalmente, tengo que razonar qué es lo que me están pidiendo y qué es lo que estoy haciendo de forma ordenada. ¿Sí? Es ordenado, es objetivo, es generalizado, es informado, te documentas y obviamente pues tiene que estar constituido por fuentes especializadas, lo que nos da prácticamente la evidencia científica o el método científico. Así es como tienes que diseñar tu aula digital, con pensamiento crítico, no nada más de, ay, ¿qué les dejo de tarea? Ah, pues hoy vimos ciencias naturales, vimos biodiversidad. Háganme un dibujo. No, o sea, realmente, ¿qué quieres que aprendan de la biodiversidad? A lo mejor quieres que aprendan, pues, el impacto, cuántas especies hay, que vienen de la evolución, o que las especies, muchas se desaparecen porque la depredación, o sea, hay que pensar claramente las actividades que nosotros queremos implementar en nuestros alumnos, ¿sí? Y pues literalmente estas herramientas nos van a permitir diseñar claramente situaciones importantes, sobre todo ayudarlos a pensar, ¿no? Hay que poner más ejercicios como este que está apareciendo en pantalla. A ver, ¿cuál línea es más larga, chicos? ¿Cuál línea es más larga, la de arriba o la de abajo? Adelante, Oropesa. Son iguales. Eso. Nada más está diferente la punta. Sí, efectivamente es una ilusión. Lástima que salió abajo ilusión de muy. Ya, ese es pensamiento crítico, de hecho. Cuando tú ves que dice ilusión, dices esto no es real. Entonces, ¿cuál línea es la más larga? Mi cerebro rápidamente me dice, si dice que es una ilusión, entonces aunque yo las veo iguales, aunque yo las veo diferentes, son iguales. Eso es pensamiento crítico. Generalmente nosotros pensamos rápidamente. Todo lo que hacemos en la vida lo hacemos de forma inmediata. ¿Cómo pensar críticamente? Pues basándonos en la situación, lo que acabas de mencionar, Oropesa, literalmente es correcto, ¿no? Lo primero que observo es que estas, pues están hacia acá, pero me están pidiendo la línea más larga. Entonces, en realidad, lo que pasó aquí es que se hizo una inversión de los prácticamente de las puntas, y eso hace que pues pareciera que es más larga, ¿no? Sin embargo, pues no, son iguales. Y este es el tipo de pensamiento que tenemos que estimular en un aula digital. Todas las materias, independientemente de la materia que den cada uno de ustedes, les va a requerir que hagan investigación, que hagan ejercicios que sean realmente significativos para su aprendizaje. Eso lo vamos a ver en los exámenes. El tipo de examen común es: seleccione la respuesta correcta. Corresponde a un organelo de la célula que produce energía. Inciso A, inciso B, inciso D, inciso E, etc. Y les pones ahí las opciones. Y todas las preguntas de un examen generalmente son así. Ojalá yo me equivoque con todos ustedes y también tengan ya un poquito más de experiencia en Ceneval, pero generalmente es como lo hacemos. Entonces, necesitamos pues diseñar herramientas y aprender cosas nuevas. De hecho, Ceneval tiene unos cursos para sus reactivos, ¿sí? Yo les voy a compartir varios manuales de unos cursos que tomé y les van a servir mucho porque entonces van a aprender a diseñar reactivos de forma dispersa, diferente, y que contenga estos elementos tan importantes, ¿no? Como la reflexión, ¿sí? En lugar de que seleccione cuál es la línea más larga, pues aquí te pones a pensar y ya, pues prácticamente estás estimulando. Eso es muy importante, lo vamos a ver más adelante. Todas las clases tienen que estimular el cerebro. De lo contrario, no les sirven a nuestros estudiantes. Y eso es bien complejo, ¿sí? Ustedes están viendo las diapositivas. Cada diapositiva que he diseñado
tiene un contexto, ¿no? Tiene un video, tiene una imagen, porque eso permite que nosotros estemos teniendo la cuestión visual. Por ejemplo, ahorita vemos que se está moviendo, ya viste las rayas, ves que hay un cerebro, sabes que estamos hablando de educación. Esto es muy importante, hacer el match entre lo visual, lo cognitivo y lo pensativo, que vamos a ver más adelante, es bastante complicado. Pero esto es lo que necesitamos para nuestros alumnos y para que nuestra calidad educativa mejore, ¿sí? Hay que aprender a apagar el pensamiento rápido, lo visceral. No es bueno pensar rápido, ¿no? No es adecuado, salvo en situaciones muy especializadas. Pero también esto es muy importante porque es educación. Resulta que después de que practicas mucho estas actividades como pensamiento crítico, ¿sí? Como actividades de lógica, tu cerebro empieza a reaccionar a todo de esta forma, inclusive las respuestas rápidas. Nosotros tenemos dos respuestas en el cerebro, una rápida y una lenta, ¿sí? La lenta es la más visceral, dice, corre porque va a explotar, ¿no? En lugar de no corras, vete con tranquilidad porque vas a aventar a otros, ¿sí? Pero conforme vas educando tu cerebro con estas actividades, tu cerebro va reaccionando críticamente ante las situaciones de manera más eficiente. Por eso es que es tan importante este tipo de pensamiento. Muy bien, ahora sí, ya que me eché todo este speech de cómo diseñar una clase, entonces, ¿qué tipos de aulas puedo hacer? ¿Sí? Porque eso es lo que me importa a mí. Bueno, pues hay varias, ¿no? Y dependerá la que más te funcione a ti. En este momento nos están obligando a la remota, literal. La semipresencial. Una aula semipresencial es la que se trabaja generalmente en cualquier sistema educativo que no esté en contingencia. Vas, das tu clase como docente, con las herramientas que tú quieras, y te apoyas en un sistema digital, como el Classroom, en el que tú vas a tener que diseñar actividades para tus estudiantes. Punto. Exámenes, no, y ni siquiera exámenes, tareas, creo que se limita a tareas, videos, es una herramienta de soporte a tu clase. Y luego viene la remota, que es la que estamos teniendo. La remota es una mezcla entre computadoras y actividades sincrónicas, que son prácticamente lo que estamos haciendo nosotros, las videoconferencias, ¿sí? Una aula remota es aquella en la que tú das pues una retroalimentación por medio de una cámara, posteriormente haces una presentación como la que tú estás viendo y luego interactúas con los alumnos. La sincrónica, cámaras solamente, ¿no? Ese es un tipo de aula, que es la que generalmente se está utilizando en la actualidad. La sincrónica es, ok, jóvenes, vamos a tener clase a las 8. Muy bien, aquí lo vemos. Muy bien, profes, estamos aquí en la reunión, bla, 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 y empezamos a hacerlo sincrónico. ¿Por qué es sincrónica? Porque solamente existe el video. Es la única clase que vas a tomar. Y ese es el objetivo por lo que los alumnos están fracasando en las cuestiones digitales y sobre todo en esta, pues prácticamente situación obligatoria. Porque el alumno dice, yo tengo que ir a clase a las, ¿qué será? A las 8, ¿no? Y el alumno pues estaba bien apático. Obviamente también es parte de la disciplina, pero bueno, esta es la situación, la diferencia entre la aula remota y presencial, me está preguntando la maestra Lupita, la diferencia entre la remota y la presencial, semipresencial, es que la remota nunca los vas a ver. Tus alumnos nunca van a tener un contacto directo contigo como profesor, ¿sí? Nunca. Y en la semipresencial, tú puedes tener sesiones. Por ejemplo, a mí me hubiera encantado que a lo mejor algunas de estas, de este curso, lo hubiéramos hecho semipresencial. ¿Qué es esto? Que algunas cosas te las explicara yo a distancia para que te estresaras, porque en realidad te vas a estresar, y de picarle y moverle, y otras fuéramos al aula y yo te ayudara en tu computadora directamente para, literalmente, ayudarte a instalar programas, a mejorar tu habilidad digital. Sí, es prácticamente eso. Exactamente, es la en línea, ¿sí? Y te digo, bueno, les decía a todos ustedes que la sincrónica, pues literalmente nada más es la imagen. Eso es lo que está ocurriendo ahorita. Referente a la pregunta que me hizo la maestra Lupita, pues prácticamente el aula actual es sincrónica. O sea, yo como profesor les doy clases, y inclusive muchos tenemos hasta pizarrones, ¿no? Y dices, tu clase del día de hoy en el pizarrón, transmiten con el pizarrón. Hay varios docentes que transmiten con el pizarrón.
Y obviamente, pues esto se vuelve un poquito más, digámoslo, tedioso para el alumno, ¿no? Entonces es bastante interesante hacer una combinación de todas las aulas para que así el alumno pueda tener pues literalmente, este aprovechamiento que queremos de manera asincrónica. Esa es la peor, ¿no? Y creo que la utilizó mucho tiempo la SEP al inicio. Algunos profesores, docentes amigos míos me comentaban que su comunicación era el WhatsApp. Entonces, la asincrónica, que es esta última, es yo te mando por mensaje de WhatsApp o correo electrónico una indicación. Para mañana el ejercicio del PDF que te adjunté. Esa es una de las más complicadas para poder, pues literalmente, ¿cómo se podría decir? Avanzar en lo educativo, porque no hay nada de contacto y desafortunadamente los seres humanos, a pesar de estas cuestiones visuales, somos de contacto, ¿sí? Si yo les apago la cámara, les aseguro que muchos se van a aburrir y se van a ir. ¿Y por qué? Porque no estás viendo a la persona, entonces a veces sí es importante esta cuestión, ¿sale? Entonces, nosotros vamos a desarrollar una aula remota con actividad sincrónica y asincrónica. ¿Qué quiere decir esto? Que literalmente queremos que los alumnos vengan a clase, me vean como ustedes me están viendo a mí, que además yo les ponga mi cámara y que además les dé una retroalimentación de digital, una presentación, y además que les tenga los videos grabados para que ellos los puedan estar checando cada vez que los necesiten, y además que tengan actividades extra, y además que tengan exámenes, o sea, es un conjunto, ¿sí? Y obviamente, pues se batalla un poquito, pero van a ver que lo vamos a lograr, ¿sale? Entonces, pues ese tipo de aula es la que nosotros queremos para nosotros, ¿sí? ¿Qué secciones va a tener un aula? Híjole, varía. Generalmente, tiene que tener sus datos de materia, como se los presenté a ustedes con el aula que accedieron hace rato, pues tiene datos, ¿no? Curso de aulas digitales, temas, ya se los puse, programa de la materia, se los incluí, y un cronograma, que es prácticamente el programa, ¿sí? Tiene que tener un plan de evaluación, cómo voy a garantizar que mis estudiantes o que mis colegas se están capacitando adecuadamente. Ahí hay que hacer una serie de actividades, pues literalmente que nos puedan ayudar a visualizar qué es lo que queremos. Y obviamente soporte técnico y preguntas, ¿no? Por ejemplo, ahora que estuvimos nosotros con esto del Teams, algunos tuvieron la inquietud de hacer una prueba, otros me hablaban por WhatsApp, otros me marcaron, y pues literalmente ese es el soporte, ¿no? Cómo estar, o que no funcionó el código, como dijo ahorita la compañera, creo que fue Jazz, que no funcionaba el código. Entonces, pues todos estos en soporte. Tenemos que estar bien al pendiente porque también si entras a la plataforma cada 6 días, pues literalmente no se puede. Ahora bien, una ventaja que tenemos con las plataformas actuales y que eso les va a facilitar el trabajo enormemente, estoy tomando el celular para enseñarles, es que Classroom, por ejemplo, a ver si se alcanza a percibir, Classroom lo puedes tener en tu celular. Entras a el curso de creación de aulas digitales, le das clic y ahí mismo puedes ver los videos en tu celular, ¿sí? Entonces, puedes revisar. Inclusive yo a veces reviso por el celular. Estoy sentado esperando a lo mejor en el odontólogo, en el médico, y puedes revisar. Ya no tienes que traer tu bonche de cosas para estar revisando en tu oficina. Es una gran ventaja, ¿sí? Entonces, pues si diseñas bien tu plataforma, vas a poder cumplir con el objetivo. O sea, literalmente eso es lo más importante. ¿Qué hago? Módulos de contenidos. ¿Qué es lo que quiero que mis alumnos vayan a visualizar? Como les puse en el de biomedicina, yo tenía 2 módulos, que era biología celular y sistemas, que es lo que viene en su examen de admisión, de manera general. Entonces, pues, ¿qué hago? Le hago los módulos de información, les creo secciones de contenido, sesiones grabadas, inclusive les puedo transmitir sesiones, ¿sí? Les puedo crear una biblioteca digital donde todo el contenido, obviamente, ahora con los derechos de autor hay que tener mucho cuidado, estén disponibles y sean libres, ¿no? Secciones de exámenes de evaluación continua todos los días, 5 o 10 preguntas, ¿sí? Actividades complementarias para que puedan aprender otras cosas, ¿sí? Y tareas, y además un muro, que creo que ese no se los enseño, se los enseñaré mañana. En ese Classroom, ustedes están como en Facebook, me pueden escribir, hola Antonio, ¿cómo estás?
oye, se te olvidó subir el PDF, porfa, te lo encargo, ¿no? Y ya, yo voy a ver, me va a llegar una notificación a mi celular si lo tengo vinculado, en donde me está diciendo a lo mejor la maestra Erika, la maestra Hilda, pues que ahí estoy teniendo una falla con el curso, ¿no? Y eso, pues también los alumnos, obviamente luego abusan, ¿no? Deberían de ver cómo te llenas de mensajes, pero bueno, es parte de, ¿no? Pero en realidad van a tener, en esta plataforma, Classroom, van a tener secciones y además tienen mensajería. Los alumnos les pueden enviar mensajes. Eso es muy importante para mantener la comunicación, ¿sí? Otra cosa que creo que es muy importante aquí es el video, ¿sí? En esta clase estamos transmitiendo a través de Teams. ¿Por qué Teams? Porque Teams, pues es una empresa que es sólida y bueno, en este momento yo tengo membresía con ellos y dije, bueno, pues puedo utilizarlo. Pero si ustedes no tienen para utilizar Teams, obviamente pueden usar el famoso Zoom, que en lo particular a mí no me gusta, pero hay otras plataformas como el Google Meet, como el Cisco Webs, que fue de las primeras plataformas que íbamos a utilizar, pero tuve muchas broncas ahora con ellos por las cuestiones de subieron mucho sus precios, entonces me cambié. X. Entonces, estas plataformas deben de siempre tener incorporado un sistema de video. Si no queremos gastar, podemos utilizar los sistemas libres como Zoom, como Cisco Web, que también te regala minutos, o como Google Meet, que está libre hasta septiembre, creo. Entonces, eso es muy importante. Si ustedes son una institución y quieren implementar este video, pues lo veremos más adelante, ¿no? Entonces, esto es el diseño de mi aula. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer como docente? Pues diseñar mi aula. ¿Qué es lo que quiero meterle? Quiero meterle exámenes, quiero meterle grabaciones, que son ultra importantes. Las grabaciones ya en una aula digital van de cajón, ¿sí? Inclusive si regresan a las aulas presenciales o regresamos a las aulas presenciales, es ampliamente recomendable que graben sus sesiones, ¿sí? Por ejemplo, a lo mejor no tienes una cámara, ¿sí? Pero les voy a enseñar un truquito para grabar la pantalla cuando estén dando la clase. Con un micrófono, ustedes van a estar pudiendo grabar literalmente todo lo que está ocurriendo en esta sesión sin ningún problema, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante, pues literalmente que esta sesión quede grabada para que ustedes puedan consultarla cada vez y lo pueden hacer desde clase, pero lo vemos en otra ocasión, ¿sí? Entonces, es muy importante todo esto. Ya tengo prácticamente mi aula virtual para poderla implementar. Hay un montón de aulas, ¿eh? Yo les voy a trabajar Classroom porque en lo particular me convenció su sistema. Está conectado con todo, con YouTube, con Facebook, con páginas de internet, puedes meter vínculos, puedes meter PDFs, puedes meter lo que quieras. Sin embargo, hay otras más limitadas, como Sociology, no le he trabajado mucho, pero no te permite hacer algunos vínculos. Edmodo últimamente se trabó mucho, entonces por eso es que vamos a trabajar con Classroom. O sea, primero hay que hacer la selección de la mejor aula digital, y si son de una escuela, inclusive pueden comprar una membresía para la escuela que no es muy cara, es muy barata, y les da otras super herramientas que les servirían mucho, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿cómo voy a diseñar mi aula digital? La tengo que diseñar invertida. Y me van a decir, ¿y eso qué es? ¿No? Yo creo que alguien ya ha escuchado el término de aula invertida por ahí. Coméntenme, a ver si algunos ya la conocen o no. Yo lo escuché, pero no, sé que es una cuestión muy innovadora. Ajá. La escuché en una plática, pero no decía de qué se trataba. Gracias. De nada, Lupita. Es bien sencilla. Fíjense que cuando uno empieza a escuchar cosas novedosas le tienes miedo. Pero afortunadamente a mí me cayó la aula digital en marzo, no en febrero, como inicios de febrero un curso. Y dije, wow, qué bueno, porque con esto de las cuestiones de la pandemia, el aula digital se convierte en algo muy especializado. ¿Qué es el aula digital invertida o el aula invertida? Primero, lo que decíamos y platicamos desde el inicio. Generalmente nunca estás convencido de las computadoras, ¿no? Y eso es parte de nuestra formación. Yo no creo en las computadoras. No, pues ya se les va a hacer todo más fácil, ¿no? Que batallen los alumnos como yo batallé. No, pues va a ser un cortar y pegar. Híjole.
Pues sí, o sea, en realidad te encuentras con estos problemas. Y además hay otra situación que generalmente estamos acostumbrados a la pedagogía normalizada. ¿Qué es la pedagogía normalizada? Es el sistema en el que yo siento a todos reciben lo mismo y a la misma velocidad, ¿sí? Y en el mismo momento. Eso, pues desafortunadamente, ya no funciona tan fácil con las nuevas generaciones porque ellos, pues debido a estas cuestiones ambientales y epigenéticas que veremos más adelante, ellos ya piensan de otra forma, ¿sí? Entonces, la forma en la que muchos docentes todavía visualizan la educación es como rellenar algo que está vacío. ¿Y qué creen? Los alumnos no están vacíos. Tienen obviamente deficiencias cognitivas, sí, pero tienen por ahí ya un conocimiento, ¿sí? Que es las famosas técnicas del aprendizaje significativo. Escríbeles sobre lo que ya saben, no les quieras vender toda la idea, ¿sí? Pero bueno, lo iremos viendo sobre la marcha. Entonces, esta, pues literalmente, es la escuela tradicional. Fíjense, esta foto era la que quería que viéramos cuando platicamos esto de la innovación. Las del lado, bueno, en este caso de mi lado derecho, creo que sí lo pueden ver. De mi lado derecho, izquierdo, pues depende del que cómo lo estén viendo. Está un aula de hace muchos años. Vamos a suponer que son los 60. Y de este lado vemos el aula digital actual, ¿no? De una maestra, está ahí con su computador, tiene acá un super mueble, ¿sí? Con video, tiene acá sus apuntes y todo. ¿Qué diferencia le ven a esta enseñanza con esta? Pues no, ¿verdad? Adelante, los escucho si alguien quiere hablar, Lupita. Pues creo que el donde está el de los 60 están poniendo más atención que donde tienen la tele. No sé, claro. por los alumnos. Sí, claro. Efectivamente, eso tiene mucho que ver también con la disciplina. Acuérdense que pues antes yo tuve maestros bastante duros, cuando estaba en la primaria, y vean, efectivamente, o sea, pues no hay mucho de dónde, ¿verdad? Acá, pues la técnica del miedo a lo mejor les funcionó también, pero si se fijan es lo mismo. Yo veo alumnos sentados, ahí ella está participando, acá está la maestra tratando de enseñarles, acá está alguien, alguna auxiliar, supongo, pero pues pasa lo mismo. Entonces, ¿cómo vamos a hacerle? Pues, si yo les acabo de presumir, ¿sabe qué tantas cosas de lo digital? Y resulta que vamos a estar trabajando igual. Pues aquí entra, lo vamos a ver más adelante, la motivación y la neuroeducación. Pero bueno, ¿qué tengo que crear? ¿Qué tengo que hacer? Si estoy viendo que pues el resultado es lo mismo. Por eso yo les decía que nada es desechable. Todo lo que aprendimos como docentes o hemos aprendido, las clases dictadas, la memorización, todo eso es funcional. Solo hay que saber aplicarlo en el momento adecuado, ¿sí? Y así es como el aula invertida nace, ¿sí? Una clase convencional, generalmente tú llegas, haces una introducción del tema, unos 5 minutos, desarrollas 25 minutos el tema y a los 10 minutos les pones dudas y ya te aventaste 25, 30, 40 minutos. O sea que el 72% de tu clase, pues literalmente te la pasaste explicándoles un tema, se los expones y solamente dejas el 10 minutos para dudas, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa aquí? Pues que el tiempo de aula significativo lo utilizas para cuestiones muy teóricas, muy, ¿cómo se puede decir? Pues que no tienen mucha significancia o complejidad. Entonces, unas personas se les ocurre, por allá en España, crear un sistema que se llama Flashroom, que es clase invertida, en el que en realidad ahora ya no hay que dedicar tanto tiempo a cosas que no tienen mucho significado, sino que hay que basarnos en el peso académico que lo requiere. Por ejemplo, si yo voy a dar la clase de óxido-reducción, de química, y me la paso explicándoles cómo funciona el proceso de óxido-reducción, y que el protón, y que el electrón, todo pura teoría. Y entonces, ya al minuto 30, ok, vamos a hacer ejercicios. Y les pongo el primer ejercicio. Miren, este ejercicio se hace así. Pero ¿qué creen? Ya son las 4, ya son las 40 minutos. Y en 10 me voy. ¿Dudas? No, pues todavía ni siquiera lo pasan los chicos.
Entonces te quedas a medias y al día siguiente se cortó la idea principal. La aplicación del aula invertida lo que nos pide es literalmente que nosotros prácticamente demos la instrucción directa en casa. Todo el material que pueda ser visto en clase a lo teórico se les puede enviar o se les puede adjuntar a su clase digital. ¿Sí? Por ejemplo, pues ahora con esto de la clase invertida, yo lo que hago pues, generalmente en mis clases es que les mando un video, porque no leen, en el caso de mis alumnos, les estoy batallando con esa, les mando un video donde les explico algo o donde se les explica algo temático que es literalmente muy teórico, ¿no? Evolución, óxido-reducción, fisiología de los huesos, qué sé yo. Y es obviamente la actividad que ellos se tendrán que llevar a casa. Regresando a nuestra clase virtual, en este caso, o al aula, yo les empiezo a explicar el hueso. Pero ya ellos van a ver el hueso fisiológicamente en un video que debe ser corto, entre 20 y 25 minutos, y entonces ellos ya tienen el conocimiento o la base fundamental para entender lo que les estás poniendo ya de manera presencial o de manera física, y sobre de eso el conocimiento se fortalece más. Entonces el tiempo de aula lo vas a dejar para cosas importantes. Si hablamos de matemáticas, todas las partes teóricas las ves, les pides herramientas como videos, una infografía o alguna situación de ese tipo para que ellos lo vean en su casa o cuando tengan tiempo libre. Y ya cuando lleguen ahí, pues literalmente ya lleguen con un fundamento más especializado. Yo hice un experimento en este semestre con los de química. En química se ve, por ejemplo, mucho el nombrar compuestos orgánicos. Entonces, lo que yo hacía es que, si yo les explicaba así como a ustedes con una diapositiva, con 1, nombra la cadena, 2, no sé qué, no me hacían caso. Entonces, llegaba y ya cuando quería hacerle el comentario o explicarles, pues se nos iba el tiempo en volverles a explicar las reglas. Entonces se me ocurrió aplicar aula invertida. Yo les mandaba unos videos en donde literalmente eran 10 minutos, 15, en donde se les explicaba detalle por detalle cómo hacer la nomenclatura, cómo nombrar un compuesto orgánico. Ellos lo podían ver las veces que querían. Con ellos iban 2 ejercicios que tenían que hacer en su casa. Cuando regresaban, el día siguiente, les decía, ok, ¿ya saben hacer nomenclatura de este compuesto? Sí. Vieron el video y se nos hacía más fácil, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos ya tuvieron un empape de lo teórico y entonces yo ya no les tenía que explicar cómo hacerlo, porque además obviamente, pues bajo la disciplina les dicen, lo tienes que ver y es para que entiendas. Llegas y encuentras el resultado positivo. Los alumnos vieron el video las veces que lo que tuvieron que ver. Obviamente va a haber sus casos en los que pues ya saben cómo son, no lo van a ver, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar del 80% de los alumnos vieron el video y afortunadamente ya llegaban con los conocimientos básicos de cómo hacer nomenclatura, tenían dudas específicas y avanzabas, ¿no? Si tú haces una clase normal de química, por ejemplo, de esa nomenclatura, te aventas 30 minutos explicándoles cómo nombrar y luego los últimos 10 minutos les pones 10 compuestos y no alcanzan a hacerlos ni tú a revisárselos porque se acabó el módulo. Sin embargo, si ellos ya vieron cómo nombrarlos en un video, que es literalmente una clase grabada, llegan a clase, les pones 15 y a lo mejor te empiezan a hacer los primeros 5, se traban, les explicas nuevamente y eso fortalece el modelo. Esa es aula invertida, en el que el tiempo que vas a diseñar, todo lo que para ti de tu materia sea, pues literalmente poco, que requiera poca complejidad, haces que lo estudien en casa. Y lo que requiera una complejidad, un razonamiento, un apoyo de profesor muy importante, pues literalmente lo haces en el aula, ¿sí? Y bajo este concepto, pues ellos pueden aprender de manera más rápida. ¿Qué haces? ¿Qué les das a los alumnos para que puedan literalmente aprender de manera significativa? ¿Sí? ¿Qué les pones? ¿Qué les haces ver? Yo les digo, a mí me funcionan los videos, o tú puedes mandarles el famoso reaction paper que les acabo de explicar, en el que tú les pides que te expliquen desde su punto de vista y con lo que conocen de la prepa, cómo funciona el ADN. Ni siquiera tienen que agarrar un libro. Tienes que explicarme con lo que has visto en las últimas clases
¿Cómo crees tú que funciona el ADN? ¿Cómo crees tú? Ellos hacen su diseño, tú revisas, retroalimentas y corriges y fundamentas el conocimiento. Puedes también, inclusive, generar aprendizaje basado en problemas. Mándales un problema cotidiano. Quiero clonar un durazno. ¿Qué hago? Y me van a decir, profe, pero no soy genetista. Pues investiga. Es un problema. Yo quiero clonar un durazno. ¿Qué hacen las personas para clonar un durazno? En lugar de que les mande una información, una lectura de qué es la clonación, yo les pido que prácticamente hagan eso. ¿Qué diferencia hay entre una infografía y un cartel? Muy buena pregunta, Lupita. La infografía, literalmente, es una combinación un poco más dinámica. Hay varios software que ya te lo hacen aquí en internet, en el que literalmente es como un tríptico. Tú le indicas al alumno que vaya a hacer un anuncio de algo que él conoce. Y el cartel es un poco más, pues literalmente científico. En el cartel, pues ellos tienen que plasmar a lo mejor una investigación o algo más tajante, y es más tradicional. El cartel es como más formalón y la infografía es como más dinámica. Y eso ayuda mucho a los jóvenes, sobre todo para que sean creativos, porque lo que buscamos es que sean creativos en la enseñanza. Si ellos crean, entonces vas a darte cuenta que ellos van motivándose. Yo tuve una experiencia con la infografía cuando estaba viendo el sistema del corazón, ¿sí? Les dejé que me hicieran una infografía del corazón. Hubo quien la hizo en una tarjeta digital, el corazón lo dibujó con todas sus partes, anunciándole a otro que es. La infografía tiene esa finalidad, que te explique con un tríptico, literalmente, cómo funciona algo. Y entonces tú lo estás forzando a que te expliquen, porque no es lo mismo que tú le avientes el conocimiento y le digas lo que te hablaba de la clonación y le digas, léete la clonación y mañana te pregunto qué es, a que le digas que haga una actividad donde tiene que explicar qué es la clonación. Para eso requiere que haga investigación y esas son incopiables, ¿sí? Exactamente. Efectivamente, Lupita, es más fácil o es mejor en clases pedirles una infografía, y ya para un cartel o para algo, una cuestión más formal, digo, para una exposición en un congreso, ya es mejor un cartel o un foro, ¿sí? Depende, también depende mucho. Hay un choque muy importante con esto. Fíjate que depende mucho de a quién vaya dirigido, porque las generaciones mayores de docentes o catedráticos luego como que no aceptan esta nueva tendencia a la estimulación digital, a las cuestiones más visuales. Entonces ellos son muy tradicionalistas, ¿no? A veces no te dejan explotar esto, ¿sí? Ok, entonces, pues literalmente el aprendizaje medido en el estudiante, pues literalmente es lo que nos va a permitir estimularlo. Entonces, una aula invertida literalmente es, le dejo lo que yo considero que teóricamente lo puede digerir en su casa y que me va a ahorrar tiempo. Literalmente la aula invertida es delegar. ¿Qué puedo delegarle a mi alumno con sus capacidades para que lo aprenda en casa? Obviamente no es algo muy complejo, y que yo en el aula le voy a tener que enseñar de manera más tajante, de manera más especializada, ¿sí? Entonces, una de las cosas que funciona mucho es esto. Y lo que les decía, en el aula inversa por excelencia te pide que grabes tus clases, porque entonces el aprendizaje es medido por el estudiante y de repente te puede pausar, ¿no? No entendí y te regresa y te vuelve, y no tienes que estar dando la clase 10 veces, ¿sí? Entonces, eso es una de las grandes ventajas del aula digital, que te va a permitir, pues literalmente, activar esta situación. Y por eso es que les decía que en realidad creo que ya todos como docentes y después de este curso tenemos que considerar seriamente en grabar nuestras clases. Igual y se vuelven youtubers como Julio Profe y ganan dinero con sus clases. Todo puede pasar, ¿eh? Suena bastante eh, gracioso, pero sí puede pasar. Entonces, pues bueno, aunque ahora con estas leyes digitales ya nos están quitando muchas cosas de este tipo. Ok, siguiendo sobre esto, pues el aula inversa va a usar la tecnología. Entonces, mi aula
va a apoyarse en invertida, mi aula invertida se va a apoyar en enviar cosas para sus casas y obviamente pues que las actividades que sean muy repetitivas, que sean muy cansadas, buscar una estrategia para que ellos puedan pues literalmente desarrollarse de una manera más sencilla. Lo que le comentaba a la maestra Lupita, la infografía. Hay un docente que que les pide, sobre todo en historia, para las cuestiones históricas, que un tema lo hagan disfrazados y ellos tienen que interpretar los diálogos de estas personas o de lo que está ocurriendo. Hacen como escenas de teatro, ¿sí? Es una forma, a lo mejor, de que estas actividades repetitivas se hagan de una manera más dinámica. Ahora que con lo de la pandemia, lo que les deja para aula invertida es que ellos hagan un video en su casa. No, obviamente no se pueden juntar, pero cada alumno escoge un tema. Por ejemplo, yo soy Benito Juárez y fulano de tal va a ser Emiliano Zapata y hacen una interacción digital con esto. Y toda la parte teórica, pues literalmente se vuelve divertida, porque ya no le estás poniendo una diapositiva donde le dices cuándo fueron la independencia y que se grabe esto, sino que se vuelve un poco más en lo que ahora se llama gamificación. También lo vamos a ver. Ahora hay que aprender cómo gamificar el conocimiento. Aprender jugando. Y se escucha bien fuerte y muchos maestros me lo han debatido. Pero ¿cómo que vamos a aprender jugando? Pues así aprendemos desde bebés. Esa es la naturaleza del aprendizaje, ¿sí? De hecho, entre más atractivo es algo, más fácil se te puede aprender, ¿no? Entonces, pues la clase invertida, tú te vas a quedar con toda pues literalmente la parte más importante, la fuerte en tu clase. Matemáticas, geografía, algo muy específico, biología, explicarles un procedimiento, pero todo lo que es la parte teórica, pues literalmente ellos ya la van a dominar con esta motivación. Y así también lo estás educando a ser autodidactas, y más en estos tiempos. Afortunadamente los jóvenes ya están respondiendo a esta nueva realidad. Les soy honesto, yo he visto todos mis grupos que tuve este semestre pasado, todos respondieron a lo digital, pero necesitas estimularlos mucho y desafortunadamente requiere mucho tiempo, ¿sí? Es algo que pues no nos tocó prepararlo, pero esperemos que con estas herramientas que vamos platicando les permita generar un aula bastante adecuada. Y pues a estimular el cerebro, es lo que literalmente necesitamos, estimular el cerebro de nuestros estudiantes y el de nosotros, porque también aprendemos, ¿sí? Lo que oigo lo olvido, lo que veo lo recuerdo, lo que hago lo aprendo. Entonces, el conocimiento, de acuerdo a la taxonomía de Bloom, que es una forma de aprendizaje, ¿sí? ¿Cuál es el pensamiento de orden superior? Crear. Tus clases de aula digital tienen que estar dirigidas específicamente a crear, ¿sí? Y obviamente, pues, llevará una parte específica de introducción y cosas de este tipo, pero la finalidad de una aula digital es crear, ¿sí? Porque, pues, literalmente, como decía Confucio, lo que oigo, lo olvido, lo que veo, lo recuerdo, pero lo que hago, lo aprendo. Todos tenemos que hacer para aprender, ¿sí? Y la taxonomía de Bloom, una taxonomía utilizada mucho en universidades privadas sobre todo, literalmente apoya muchísimo este proceso de creación. Si tú le dices a un alumno que haga una infografía, está creando. Si tú le pides a un alumno que resuelva un problema real, aprendizaje basado en problemas, está creando una solución. Si tú le dices a un alumno que haga una colaboración con otro alumno para explicar algo, está creando. Yo utilicé una herramienta el semestre pasado, que yo creo que ustedes la van a escuchar, aunque ya la van a quitar, TikTok, ¿no? TikTok me sirvió para crear videos de sistemas. A ver si luego les traigo unos para que vean los de mis alumnos. Y literalmente, pues están creando y aprenden. Le dije, pues, ¿sabes qué? Hazme una canción donde me expliques el funcionamiento de los huesos o que me expliques el ciclo de Krebs. Y hacían sus TikToks y con eso estás aprendiendo a crear, pues, conocimiento gamificado, ¿sí? Entonces, pues, literalmente es la forma en la que nosotros tenemos que estimular a nuestros alumnos para que ellos puedan, pues, literalmente aprender y que su conocimiento sea significativo. Es muy importante, ¿eh?
No sé si se les resulte un reto. ¿Qué opinan de todo esto que les estoy platicando respecto a nuestra aula digital? Es bastante, pues, innovador y a algunos maestros a veces les resulta un poquito complicado aceptarlo, ¿no? Pero con las herramientas necesarias creo que lo podemos lograr, ¿sí? Y bueno, la última parte de cómo diseñar una clase o una aula digital es la parte del cerebro. ¿Cuáles son las causas de un trastorno en el aprendizaje? Esto es bien importante. Hay un montón de estudios. En la plataforma les subí varios para que si tienen tiempo y son gustosos los pueden leer. ¿Cuáles son las causas del trastorno de aprendizaje? ¿Por qué mi alumno no aprende? Pero si yo le estoy poniendo las ganas y le doy material y miles de cosas. Pues porque muchas veces no sabemos cómo aprende el cerebro. Y entonces, una cosa que es muy importante es aprender, que son los cursos de la SEP. ¿Cómo le enseñas a un alumno a aprender? Pues tienes que conocer, pues literalmente cómo funciona el cerebro. Y el tip de la neuroeducación o de la educación enfocada a aprendizaje se centra en una cosa bien importante. El alumno o los humanos aprendemos por las emociones. No hay de otra, ¿sí? Nosotros aprendemos por la emoción, por el pensamiento, ¿sí? Si le enseñas a una persona a pensar críticamente y a emocionarse, pues literalmente la persona va a empezar a ejecutar eficazmente el pensamiento. Esa es la proyección de la neuroeducación. Los invito a cada uno de ustedes literalmente a que sigan sobre esta línea. Les va a resultar bastante interesante. ¿Cómo aprender o hacer aprender a mi cerebro? Hay un montón de cosas que literalmente hemos dado por entendido y como una ley absoluta. La primera es que las inteligencias múltiples, y eso es bien innovador, pero ¿qué creen? Es un neuromito. La otra, que solamente el 10% del cerebro aprende, también es un neuromito. La otra, que el hemisferio derecho me hace más emocional y el izquierdo me hace más racional, también es un mito. Todas estas cosas en la educación parecieran triviales, pero son muy importantes, porque gracias a esto nosotros vamos a saber cómo proyectarnos con nuestros alumnos. Tenemos tres formas de pensar. La primera es el neocórtex, ¿sí? Que literalmente es pues un cerebro que piensa, ¿sí? Se encarga de lo racional. Tenemos el límbico, ¿sí? Que es lo emocional, y tenemos el reptiliano, que es literalmente el más visceral. Entonces, si tú aprendes a estimular estos tres puntos en un alumno, garantizas que el aprendizaje sea significativo, ¿sí? Porque a lo mejor, pues sí, le enseñas muchas cosas racionales, pero si no le enseñas también a controlar sus emociones o sus funciones viscerales, entonces el alumno no aprende. Un ejemplo podría ser, cuando nosotros tomamos una decisión y no estamos educados en estos tres contextos, generalmente tomamos una decisión visceral. Vamos a suponer una situación en la que una persona literalmente tiene que a lo mejor divorciarse. Voy a poner un contexto muy extraño, ¿no? Tiene que divorciarse. Si la persona puede y ha estimulado sus tres regiones cerebrales, obviamente el primero, el reptiliano, le dice, sí, divórciate ya, porque es algo que necesitas porque hay una situación muy compleja. Mientras que el límbico le dice, no, pero pues es que esa persona ya tienes 28 años con ella y tienen hijos y cosas de ese tipo, ¿no? Y el último, piensa las cosas, realmente es lo correcto, te resultará beneficioso, raciocínialo, piénsalo, y si combinas estos tres, tomarás la decisión adecuada. No sabemos cuál va a ser, ¿no? Es un contexto bastante distinto, pero en el aprendizaje es lo mismo. En el aprendizaje tengo que estimular lo lógico, lo matemático, pero también tengo que estimular lo emocional. Para que una persona aprenda química, se tiene que apasionar por química.
Para que una persona aprenda biología, se tiene que apasionar la biología. Y para que una persona, literalmente, también luche por algo, tiene que tener esa parte reptiliana, esa parte del ejercicio, ¿no? Esa parte de lo visceral. Las funciones primarias tienen que estar bien establecidas. Con estos tres contextos, cada individuo tiene una plasticidad neurológica. Cada individuo puedes moldearlo o puedes literalmente estimularlo para que esté pensando adecuadamente bajo una triada instintiva, emocional y mental. Y eso es lo que necesitamos en nuestros alumnos. Y bueno, al que le interese verá un montón de material sobre esto, ¿no? O sea, literalmente. ¿Por qué? Porque entender a nuestro cerebro nos va a permitir, pues, comprender cómo hacer para el conocimiento. Por ejemplo, hay una primer postura que dice que literalmente el cerebro conecta nueva información con la vieja. Si tú como docente consideras este postulado o esta proyección o esta reflexión, pues te darás cuenta que entonces no necesito que mi alumno aprenda o tenga que, ¿cómo se podría decir? Repasar toda una clase. Por eso vienen las evaluaciones diagnósticas. Tú haces una evaluación diagnóstica general y observas las deficiencias o las, ¿cómo se puede decir? Las áreas de oportunidad o las fortalezas de un alumno, porque el conocimiento nuevo está conectado con el viejo, ¿no? No hay aprendizaje sin referencia del pasado. Siempre tienes que tener una referencia del pasado y nótenlo con sus alumnos. Siempre que les dices, vamos a hablar de evolución. Ay, la maestra en la secundaria o en la prepa me dijo que venimos del mono. Y todos, es más, hagan la prueba. Siempre que les preguntas de evolución te van a decir eso. ¿Por qué? Porque su información vieja, pues le dijeron que venían del mono. Que luego por ahí hay unas correcciones que hay que hacer como docente. Tú le dices, no, no venimos del mono, venimos de un posible ancestro en común que tiene ciertas características. Entonces, tú ya estás conectando la información nueva con la información anterior, hace un reajuste neuronal y ese alumno seguramente va a decir, ah, el profe Antonio me dijo que emocionalmente, lo va a relacionar emocionalmente, me dijo que estaba mal, que la maestra se equivocó, ay no, qué vergüenza, ¿no? Esa emoción hace que esta situación en la que tú corriges a un alumno, pues literalmente se le quede muy grabada. Entonces tenemos que construir siempre ese conocimiento. Una de las cosas que yo hago mucho en clase es pedirle su opinión. ¿Qué es el electrón? Oiga, usted, si usted le tiene que explicar a su hermanito qué es el electrón, ¿qué le diría? Y a todos les hago la misma pregunta. O usted dígame, si le tiene que explicar qué es el corazón a su hermanito, ¿qué le explicaría? Su mamá le preguntó esto, ¿cómo le explica? Eso es información vieja. Ya que ellos todos conectaron con esa información, ahora le escribes la nueva. Y eso, literalmente, le va a dar aprendizaje. No hay aprendizaje sin referencia al pasado. Si no tiene una referencia al pasado, el aprendizaje no se va a dar. Entonces, todo esto tiene que estar considerado desde el momento que nosotros vamos a, pues literalmente, a diseñar un programa, en este caso nuestra aula digital, ¿sí? Tiene que anclarse lo metacognitivo, que es lo que ya conocen, con lo significativo. Tienen que estar haciendo ese match para que ellos puedan comprender, pues literalmente, la importancia de esto. Y así vamos a empezar a generar más conocimiento en nuestros alumnos. Tenemos que motivarlos. No hay aprendizaje sin emoción. A veces, yo entiendo que estamos cansados, que a veces estamos ya así como en las últimas o traemos problemas emocionales. No hay que pasárselos a los alumnos. Hay que guardárnoslos y motivarlos. No hay malos alumnos, no hay que clasificarlos, ¿sí? Porque emocionalmente todo esto les va a afectar. Y van a decir, qué delicados, porque muchos docentes dicen, ay no, esto es demasiado. Pues ni modo, son los tiempos que nos tocaron vivir, ¿verdad? Pero si te conectas humanamente con tus alumnos, vas a tener un resultado más positivo. Obviamente también hay que ser duros en algunos momentos, no les estoy diciendo que sean pasalones, sino que seamos flexibles. Y es pues, literalmente, ¿por qué? Porque, ¿qué creen? Todos tenemos cerebros únicos. A pesar de que dicen que todos los cerebros son iguales porque tienen hemisferio derecho, hemisferio izquierdo y todos los lóbulos, no, son diferentes todos, son únicos. No hay cerebros iguales, ni los de los gemelos, porque su entorno
estimulante es diferente. Aún viviendo en la misma casa, cada uno se va a estimular de forma distinta. Entonces, como aprendemos a través de las experiencias y las emociones, el cerebro es plástico. Y esa neuroplasticidad literalmente se tiene que estimular en el aula. ¿Qué es esto de la neuroplasticidad? Es como tu cerebro es único, vas a aprender de forma distinta. La maestra Hilda, la maestra Erika, la maestra Teresa, la maestra Tania, el maestro José, aprenden de forma distinta. No estoy haciendo hincapié en las inteligencias múltiples, que esa es otra cosa muy distinta, sino que todos tenemos en nuestro cerebro la potencialidad. Todos tenemos potencialidad. Y en esta potencialidad radica la diferencia. Mi cerebro tiene potencialidad a ser un excelente matemático, pero mi situación social no me permite que lo pueda lograr, ¿no? Porque a lo mejor no puedo ir a una escuela donde me enseñen matemáticas especializadas. Sin embargo, eso no significa que no vayas a ser un buen matemático. Tu cerebro es muy plástico, busca las herramientas para desarrollar tu potencialidad. Eso es bien importante en educación, que no son inteligencias múltiples, son plasticidad. Entonces, cada alumno, ni siquiera lo tienes que hacer tú, cada alumno tiene esa plasticidad en su cerebro para con lo que tiene defenderse. Y eso es lo que necesitamos aplicar en el aula. Lo que tú les estés dando a esos alumnos será lo que van a estar desarrollando. Entonces, todos van a tener potencialidades distintas. Eso no los hace ni peores ni mejores. Simple y sencillamente, tienes que buscar la mejor estrategia para que la neuroplasticidad se impacte en todos tus alumnos. De tal forma que tienes 30 alumnos. En esos tienes 10 con potencialidad matemática. Tienes que diseñar una estrategia que te potencialice a esos 10 y a los otros 20, porque los otros 20 también pueden ser genios en matemáticas, ¿sí? Ese es el concepto de los cerebros únicos. Y obviamente, pues esto solamente se va a lograr a través de estrategias. Hay un montón de libros sobre el tema donde te enseñan estrategias para manejar la neuroplasticidad. Y eso, pues definitivamente, cuando vas a entrar con estas cuestiones digitales de las aulas, te va a permitir, pues literalmente, aprender cosas nuevas, ¿no? Cambia con la experiencia, es dinámico, integrado, ¿sí? Y estos cambios físicos son permanentes, ¿qué creen? Resulta que en tu cerebrito, y esto le va a dar, ¿cómo se llama? El punto a esas técnicas ancestrales de la repetición. Resulta que tu cerebrito, conforme repites cosas, vivencias, experiencias, va creando una sinapsis con ciertas neuronas y se vuelven cada vez más especializadas, de tal forma que se vuelve permanente. Si tú, por ejemplo, aprendiste prácticamente a bordar, bueno, a andar en bicicleta es la más... Hiciste tanto el proceso de aprendizaje en la bicicleta que te caías, te subías, que nunca se te va a olvidar, porque se volvió permanente. Un cambio físico en tu cerebro hizo que tus neuronas hicieran el match de la sinapsis y los neurotransmisores, de tal forma que esa microrregión del cerebro se volvió permanente. El día que te vuelves a subir una bicicleta, no te vas a caer. Lo vas a hacer sin ningún problema. Entonces, eso es lo que buscamos en la educación, buscar experiencias que sean permanentes. No sé, a lo mejor una de las experiencias permanentes que una vez platicaba con unos alumnos fue, estábamos viendo reproducción humana y pues les puse un parto, como es, ¿no? Y una niña me dijo, profe, esto es traumático, jamás se me va a olvidar cómo es el parto. Le dije, eso es lo que buscaba, emocionalmente, que no se le olvide cómo es un parto, señorita, ¿no? O sea, tenemos que buscar esos puntos específicos para que la emoción y el conocimiento de la experiencia se vuelva permanente, ¿sí? Y obviamente, pues no crean que existen unas técnicas especializadas. Aquí es donde nosotros como docentes nos empezamos pues a buscar, ¿no? Y precisamente esta es la finalidad de esta plática, que ustedes digan, no, pues es que yo soy de historia y quiero hacer eso que dijo Antonio. Quiero buscar una experiencia única para mis alumnos. Soy de geografía.
quiero una experiencia única para mis alumnos. Te vas a tardar meses, porque te tardas meses, pero inténtalo, empieza con este ejercicio, ahora que vamos a empezar con el aula digital, para que tus contenidos sean muy adecuados para lo que quieres de tus alumnos. Y obviamente sobre la marcha van a ver que hay muchas cosas pues que les van a funcionar y otras no, pero el detalle es que tengamos este enfoque bien dirigido, ¿sí? Y bueno, pues literalmente los neuromitos, lo que les decía, hay que romper todos los paradigmas que tengamos sobre la educación para empezar a ser docentes y crear una aula digital de excelencia. Nada de que el cerebro solo use el 10%, eso es falso. O sea, el cerebro literalmente funciona todo y se usa todo, obviamente en condiciones distintas. Segundo, el niño que sus papás no fueron inteligentes, ellos no va a ser inteligente. No es cierto, la capacidad mental no es heredada, tiene que ver con la plasticidad de nuestras neuronas, cómo las estamos estimulando. Epigenética, eso es muy importante, es muy importante, que es una área que tiene mucho que ver con la psicología también. ¿Cuál es el entorno que tiene mi alumno para aprender? La alimentación, los problemas sociales, los problemas ecológicos, todo el entorno. ¿Esa es la epigenética y influye en la educación? Sí. No existen estilos de aprendizaje, ya les dije por qué, por la neuroplasticidad. No es cierto que yo soy visual y kinestésico. Son herramientas que te sirven en ese momento, pero no hay que aceptarlo como una ley o como un hecho. Obviamente, si yo veo que un alumno le funciona más el ver un video que el hacer un resumen, pues obviamente eso te va a dar herramientas para manejar su plasticidad, pero no tiene nada que ver con una inteligencia múltiple y un estilo de aprendizaje. Tú tienes que motivar en tus alumnos todo, kinestésico, auditivo, aunque unos van a desarrollar, tienen más potencialidad para otros, ¿sí? O sea, a lo mejor uno tiene más potencialidad para lo auditivo, para lo kinestésico, pero pues obviamente ya eso se ve sobre la marcha. La dominancia hemisférica, no es cierto que si es zurdo el niño no escribe bonito, o que si es derecho, nada que ver. Esas son otras cuestiones neurológicas que no vamos a tratar. Y un último neuromito es que literalmente la infancia es muy importante para aprender. Es un punto clave, pero vamos a aprender toda la vida, ¿sí? Obviamente con diferentes situaciones. De hecho, es más fácil, en teoría, por neuronalmente aprender cuando somos adultos a cuando somos niños. Pareciera que está bien loco. Más fácil desde el punto biológico, porque tenemos más neuronas. El niño las empieza a desarrollar, ¿sí? Pero aquí entran otros contextos. Entonces, en general son esos mitos. ¿Sale? Ok. A ver, profesores, les voy a poner un ejercicio rápido para que vean la importancia de la neuroeducación y del diseño de nuestra plataforma. Ya para cerrar. Vean esas imágenes. ¿Qué horas son? ¿Ya las están viendo? Véanlas. Si tienen una hojita por ahí, pues vayan por una hojita. ¿Sí? Ok. ¿Listo? Sí las vieron, ¿verdad? Ahora, dibujen todas las que recuerdan. A ver qué tanta plasticidad tiene. Dibujen todas las que recuerdan. Es un ejercicio bastante interesante. Si no tienen hojita, ahorita les voy a explicar el contexto, no importa. Así como le aparecieron, traten de dibujarlas, ¿no? Cuando pongo este ejercicio, obviamente, pues tratas de recordar, ¿no? Y estás buscando ahí cuáles eran. Ese es conocimiento desarticulado. Ustedes están tratando de recordar intempestivamente y el cerebro creo que nada más recuerda 5 elementos. Es una de las características que tiene. Y no van a poder aceptar todos, a menos que sean súper inteligentes o sean una computadora. Ok, bueno, pues ya se los puse. Y pues van a decir, no, pues sí fue complicado. ¿Y qué pasaría si les digo, ahora vean esto y ahora dibujen lo que recuerden? ¿Cuál va a ser más fácil, este o este? ¿Sí? Obviamente, la casa. Sí, todo se concluye, ¿no? ¿Qué pasó ahí, maestros? Pues resulta que nosotros tenemos que educarnos para articular el conocimiento. O sea, si yo llego y les doy química así, pues no, les voy a dar un tema, luego les voy a dar otro, y luego les voy a dar otro.
Pero ¿qué tal si llevo un programita bien diseñado donde este tiene que ver con este, y este triángulo tiene que ver con este, y este tiene que ver con este, y este tiene que ver con este? El conocimiento se vuelve más sólido, ¿sí? El conocimiento tiene una base. Y se acuerdan que les dije hace rato que literalmente el cerebro conecta los recuerdos del pasado con el presente y hay asociaciones, ¿no? Ahí está. Todo el mundo sabe cómo dibujar una casa, desde la primaria se lo enseñaron. Y es muy probable que el número de aciertos sea mayor cuando les digo dibujen esta casa, a cuando les digo dibújenme todas las figuras que recuerdo. Así es como tenemos que diseñar pues nuestra plataforma digital con estas características. Entonces, profesores, esta es la parte de introducción a nuestro curso de aulas digitales que vamos a considerar ahora cuando ya estemos diseñándolas, ¿sí? Para que nuestra aula sea eficiente. Obviamente es muy complicado empezar a dominar todo esto. A todos nos cuesta mucho trabajo, inclusive, obviamente todos nos barremos. A mí luego a veces quisiera poner un montón de cosas tan así, tan dinámicas. No me alcanza el tiempo, no me alcanza la motivación a lo mejor económica o qué sé yo. Hay muchas cosas, ¿no? Pero el detalle es lo que les digo. Pues somos responsables de esto, de estos jóvenes, y hay que formar generaciones de calidad y hasta donde podamos, ¿no? Hay que hacer nuestro máximo esfuerzo, ¿ok? Entonces, pues con esto terminamos el día de hoy. Quiero escuchar sus comentarios, sus sugerencias acerca del tema, sus preguntas. Todavía tenemos tiempito, tenemos algunos minutillos por ahí, a los 4 minutos, para escuchar, pues, qué piensan de todo esto, de esta aula digital y qué más ven por ahí. Adelante, los escucho. Ahí está la manita si quieren. O por aquí, por el chat. Ok. La maestra Lupita me hace una pregunta. Dice, ¿por qué mencionaste que tenemos que enseñarnos a grabar nuestras clases? Seguido de eso, lo atiendo, José Manuel. Algunas plataformas ya tienen la opción de grabar como lo que nos mencionaste al inicio de la presente clase. Sí, a eso me refiero con grabación. Maestra Lupita, es muy importante aprender a grabar nuestras clases con una plataforma, ¿sí? En este caso, algunas ya las traen incluidas, que es Teams y ya. Meet y Zoom también traen la opción, pero creo que es de paga. Hay un software que yo manejo para grabar la presentación, nada más sin la carita. Entonces, eso te puede servir como para que tus alumnos puedan estar repasando. En la actualidad, como ya todo es digital y todos buscamos videos, es muy importante estimular esta parte por medio de videos. O sea, es muy interesante estar grabando tu conocimiento. Y además hay otra, la razón principal, maestra, es que te puedes ver y dices, chin, yo dije eso, te puedes retroalimentar a ti mismo. Es una cosa muy importante para la grabación. Por eso me refería a que es muy importante la grabación de las clases. No sé si haya quedado atendida su pregunta, maestra. Bueno. ¿Verdad que sí? Cuando le dije lo de hay que criticarnos, ¿verdad? Hay que darnos retroalimentación, ahí es cuando, como que, cuando te da el orgullo, ¿verdad? Sí, pero te sirve mucho, maestra. Créeme que yo en estos cursos que he empezado a hacer digitales, ahorita me ven muy tranquilo, pero el primer día que di clases en Teams estaba nerviosísimo, quería apagar la cámara. Quería apagar la cámara, maestra, me daba miedo. Es normal, de nada. Adelante, maestro José Manuel. Sí, para una pregunta, el equipo o para formar el estudio, vamos, por ejemplo, yo he visto que hay gente que tiene 2 pantallas o la cámara, el micrófono, por ejemplo, grabar una clase y si tengo que hacer algo en un pizarrón o en un rotafolio, pues el sonido se va a perder, se va a ver muy débil. ¿Qué equipo se necesita para montar un estudio para hacer una grabación de una clase? Para hacer una grabación de una clase como tal, bueno, primero, si la quieres hacer muy básica, como y no invertir como tal, lo primero que tendrías que checar, pues, es un micrófono. La segunda es una pantalla HD. Y la tercera es un software de modulación. No requieres tanta inversión económica respecto a grabar una clase. Si lo quieres hacer ya de manera profesional, pues sí hay que entrar a un estudio, un buffer, un modular y cosas de ese tipo. Pero lo más básico,
pues literalmente, si la vas a hacer en pizarrón, por ejemplo, si quieres grabar en un pizarrón como el que yo tengo, sí tienes que tener una cámara acá muy HDI que te esté grabando a alguien y editar. Si lo quieres hacer como muy básico, maestro, lo que puedes hacer es descargar un software, que lo vamos a ver aquí, que se llama OBS, en el cual literalmente ese software te incluye este video. Mira, déjame, te lo proyecto ahorita. Voy a dejar de compartirles esta pantalla. A ver si lo tengo por aquí el OBS activado. Creo que sí lo tenía. Déjeme ver, profesor. Sí, aquí está. Mira, te voy a compartir en la pantalla el software que yo estoy utilizando en este momento. Se va a ver como un fondo infinito porque estoy grabando, entonces, para que no se vayan a asustar. Ahí está. Este es el software que estoy utilizando. Se ve bien drástico porque estoy grabando y haz de cuenta que pusiste un espejo sobre otro espejo. Pero este software, que es OBS, te modula el audio del escritorio, te modula el audio de la cámara, ¿sí? En este momento yo estoy hablando y la clase está grabada con una modulación de audio, te suprime algunos ruidos, inclusive la puedes transmitir por Facebook, YouTube. Yo no lo estoy haciendo porque pues es nuestra clase, ¿sí? Y entonces con este software y con lo más básico tú podrías grabar. Por ejemplo, ahorita se está grabando esta pantalla que está detrás de mí, vean, aparece en rojo. Esa pantalla se está grabando, que es donde está la presentación del día de hoy, y literalmente yo puedo editarlo y puedo hacerlo a mi favor. No requieres mucho equipo, literalmente un buen sistema de audio y una bocina. Si lo quieres hacer en un estudio ya un equipo especializado, pues sería comprar cámaras Canon, cosas más especializadas, maestro. No sé si haya quedado atendida su pregunta, maestro. Ah, sí, sí, claro que sí. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien más? Bueno, yo aprovecho yo la estaba apuntando para preguntártela a la siguiente clase, pero ya que se presta, yo te iba a preguntar que yo he visto que cuando uno se conecta de doble fuente, por ejemplo, si yo me conecto de mi computadora y de mi celular, como que se vicia el sonido, como Sí. que se escucha eco. Pero yo veo que tú estás doblemente conectado y se te escucha muy claro. Entonces, ¿es por este software que estás utilizando? Sí, y además, maestra, que estoy utilizando un sistema de pantalla compartida, extendida, perdón. La pantalla extendida te da la facilidad de hacer una pantallota y puedes tener muchas pantallas distintas. No lo había considerado en el curso, pero les voy a enseñar a hacer este sistema. Haz de cuenta que pones dos pantallas y puedes poner hasta tres. Yo nunca lo he hecho porque ya es demasiado, pero puedes poner dos pantallas y haz de cuenta que se te extiende como un pizarrón. Entonces, del lado derecho tengo mi pantalla de la presentación y aquí los tengo enfrente y el audio es uno y eso hace que no se escuche este ruido como si estuviera doble. Ah, ok. Ok, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más, maestros? ¿No? Muy bien. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, déjenme nada más checo el programa rápidamente. Vimos aula virtual, secciones del aula virtual, modelo aula invertida y proyección de la neuroeducación el día de hoy. Entonces mañana pues vamos a trabajar ya en la parte práctica del curso, que es introducción a Classroom. Entonces mañana vamos a hacer todo lo práctico ya. Literalmente les voy a empezar a explicar paso por paso cómo configurar esta plataforma. ¿Sí? Entonces, antes de que se me olvide, ¿qué les parece? Es una actividad voluntaria en este caso, las próximas sí van a ser para revisarlos. ¿Qué les parece si diseñan en un papelito su sistema de clase? O sea, ¿qué es lo que quieres que tu aula tenga? Que la bienvenida, que el módulo 1, módulo 2. Sencillito, unos 9 puntos para mañana, irlos proyectando y que ustedes vayan practicando en clase. Me habla el maestro José Manuel. Adelante, maestro. Sí, es el miércoles, ¿no? No es mañana. Es lunes, Sí, miércoles y viernes. Sí, es el miércoles, tienen razón. Muy bien. Ok, sí, nomás para... No se asusten, okay. maestro. Ok, gracias. Sí, entonces, ¿cómo ven? El miércoles se diseñan así un programita básico, ponen sus puntos, no sé, introducción, módulo 1, unos 3 módulos, exámenes, quiero que tenga biblioteca, ¿sí? Y con eso, pues, podemos arrancar la siguiente clase, sobre todo porque vamos a practicar, ¿sí? Muy bien, bueno, pues les agradezco, primero, antes que nada, que se hayan dado la oportunidad de tomar este curso. Tengo ya bastantillo tiempo diseñándolo, no me animaba, pero dije,
pues hay que compartir experiencias con los demás docentes y pues cualquier cosa, aquí estamos. Les agradezco su presencia y su puntualidad el día de hoy. Vamos a tratar de conectarnos igual de forma puntual. Si alguien quiere conectarse por la tarde, con todo gusto puede entrar al libre. Sobre todo, bueno, esta fue teórica, pero mañana, digo, el miércoles, perdón, que veamos lo práctico. Si no les queda claro algo en la tarde y quieren volverse a conectar, lo pueden hacer con toda la confianza. Nada más le dan inicio en sesión de la tarde, vespertino, y adelante. Maestros, que tengan un excelente día. Mi nombre, Antonio Lara, a sus órdenes. Pues aquí, con Innovación Educativa San Luis Potosí. Los veo mañana. Digo, el miércoles. Sigo que mañana. Hasta luego, maestros. Que estén muy bien.